Con 13 años de experiencia y 5 años en la parroquia San Agustín, tengo el gusto de tener a mi lado al padre Wilson Malavé, que nos va a explicar un tema sumamente importante para la familia, que es cómo cultivar la fe dentro de ella. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí ayudando. Muchas gracias, padre, por la ayuda. Bueno, padre, en primer lugar, ¿qué responsabilidad tienen los padres para que esta fe se pueda cultivar en la familia? Bueno, recordemos que hace poco el Santo Papa Francisco dio a la Iglesia un documento muy bonito, Amor et Laetitia se llama, el amor en la familia, ¿sí? En ella nos va explicando cómo lo fundamental que es el amor, ¿sí? Si uno no tiene amor, si uno no manifiesta el amor a la persona que te acompaña, a la persona que está contigo, y en este caso en la familia, vienen los problemas, vienen las dificultades. La fe es una manifestación de credibilidad, ¿sí? Y si uno no va cimentando, no va poniendo una semilla desde un principio, porque esto es una cadena, si tus abuelos, si tus bisabuelos, si no te enseñaron a alimentar, a ir a misa, a rezar el rosario, a ver a tus padres confesar o comulgar, pues se van alejando poco a poco de la fe y después vienen los problemas que actualmente tenemos en cada familia. Padre, ¿qué beneficio tiene la fe que esté dentro del núcleo familiar? Tiene un gran beneficio, sí, porque el matrimonio comienza con dos personas, son dos tradiciones diferentes, ¿sí? Y se empatan cuando ponen esa semilla de unidad, ya, digamos, la fe. Tienen fe por ese matrimonio, por ese hogar que está comenzando, ¿sí? Ya se lo dicen en el Antiguo Testamento, ¿no? Que sin fe no se da nada, ¿sí? Recordemos a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, que ellos siempre oraban, ¿sí? Tenían tiempo para orar, ¿sí? Y Dios se comunicaba con el pueblo, porque había un lazo, ¿sí? La oración, la expresión, la manifestación, ¿sí? Por ello tenemos los 10 mandamientos, por ello tenemos las profecías, por ello surgió el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo eso se va manifestando, se va dando siempre y cuando en la familia se vaya cultivando, ¿sí? Desde chiquito, te pongo mi ejemplo, mis padres desde muy chiquito me enseñaron las primeras oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángelus, pero eso siempre se da cuando hay un testimonio. Yo veía a mis padres que rezaban y me daba ganas también de rezar. O sea, como que ellos fueron su ejemplo. Claro, sí. Siempre los papás son los pilares de un hogar, de una familia. Padre, precisamente hablando de esto, ¿usted cree que los hijos es fundamental para que ayuden a sus padres a que cultiven su fe y dentro de esto crezca la familia? Sí, la base siempre son los papás, ¿no? Porque bajo la gracia del Señor, los padres tienen que ser primeramente humildes, saber llevar a los hijos por senderos del bien. Tú sabes que estamos en una cultura muy diversa, que hay muchos parámetros, ¿sí? Y justamente esos niños entran en ese mundo, ¿no? Pueden que los padres les formen bien en su casa y todo, pero cuando ellos van a la escuela o al jardín o al colegio por primera vez, se topan con otra clase social, se topan con otros amigos y ahí viene la influencia, ¿no? Conozco de jóvenes, de niños que hasta los 10, 11 años caminaban tranquilamente, pero conocieron un amigo o una amiga que no caminaba en la fe, se dejaron influenciar por las cosas del mundo y terminan a los 18, 19 años siendo ateos, no creen en nada por las cosas que vivieron con sus amistades. Por ende eso puede afectar al resto de su familia. Claro. Padre, hay muchos caminos para llegar a cultivar esa fe dentro de la familia. Nos fijaremos solo en uno, que es la oración familiar. ¿Qué tan importante es realizarla? El Papa Francisco, vuelvo y repito, hay un documento muy bonito en el cual señala que la base de todo caminar es la oración.
¿Y qué es la oración? Es una manifestación individual y grupal, ¿sí?, que nos invita a tener una conexión con el Señor, ¿sí? El mismo Jesús nos regaló una oración muy bonita, que es el Padre Nuestro. Y en esa oración se va sintetizando lo que es el Padre Eterno para nosotros. Es una hermosa oración. ¿Qué nos dice Él? Que hay que orar. Y si leímos en los evangelios, constantemente el Señor Jesús se apartaba de los grupos y se iba a orar. 2, 3, 4, 5 horas pasaba orando. ¿Y cuál fue el fruto de nuestro Señor? Las obras, los milagros, cómo Él sanaba, cómo Él liberaba a los demonios, ¿sí? Ese mismo ejemplo deben de hacer los padres de familia, ¿sí? Recordemos que desde un principio, cuando nosotros acudimos a los sacramentos, ya desde el sacramento del bautismo tenemos una misión, ¿sí? Nosotros, ¿qué decimos los sacerdotes? Yo te bautizo y quedas miembro de nuestra iglesia como sacerdote, profeta y rey. Sacerdote en segundo grado, que ustedes pueden, los padres de familia, bendecir a sus hijos. Profeta, que tú tienes que dar testimonio con tus hijos, anunciar el reino de los cielos, anunciar las cosas positivas, ¿sí?, rechazar las cosas negativas. Y rey, ¿qué significa ser rey? Que tú eres el dueño de tu familia, tú eres el que gobiernas tu familia. Si se cumplieran esas 3 normas, va a haber una familia orante, va a haber una familia que reza todos los días y vendrán los frutos. Bueno, y con estas recomendaciones que nos acaba de dar el Padre Wilson, hemos concluido esta entrevista agradeciéndole mucho por su ayuda, Padre. Bueno, tomen en cuenta cada uno de sus hogares y que la fe siempre debe estar presente. Hasta una próxima. Con 25 años de experiencia siendo psicóloga profesional, hoy tengo el gusto de entrevistar a la doctora Nubia Torres. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, que es sobre la disciplina y castigo al niño. Doctora, ¿cuál es la principal diferencia entre estas dos palabras? Bueno, la disciplina es lo que nosotros vamos formando al niño desde pequeño, con valores, con límites. Y el castigo es lo que cuando nosotros maltratamos. Lo podemos maltratar físicamente, psicológicamente, es decir, verbalmente, ¿no? ¿El castigo puede afectar al sistema psicológico del niño? Muchísimo, muchísimo. Puede afectar y que puede llenarlo de resentimientos. De pequeño él no nos puede responder, pero puede ir albergando resentimientos internos que en el futuro pueden salir a relucir con problemas de conducta. Doctora, el problema psicológico corporal puede conllevar a usar la fuerza física. Sí, si nosotros maltratamos al niño, lo castigamos corporalmente, más tarde podemos tener una persona maltratadora. Puede hacerlo en otras personas él, para vengarse inconscientemente, porque puede ser inconscientemente que él lleva por dentro que tenemos que maltratar físicamente o corporalmente para que los demás obedezcan o se sometan a las reglas. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Si un niño tira los crayones al piso de una forma mal educada, ¿cuál sería su respectivo castigo y cuál sería su respectiva disciplina? Bueno, yo haría, si él los tiró los crayones al piso, yo le indicaría que eso no se debe hacer y que los vamos a recoger, y me agacharía con él a recoger los crayones y enseñarle dónde los tengo que colocar, ¿no? Para así poco a poco él sepa cómo tiene que hacer. Si tira al piso, él mismo recogerá con la ayuda mía hasta que él ya no los vuelva a tirar. ¿A partir de qué edad sería recomendable aplicar el castigo y la disciplina a los niños? Bueno, siempre la disciplina, siempre desde que nace el niño, porque desde que nace nosotros tenemos que llevar un orden, ¿no? La alimentación, el baño, el aseo del niño. Desde ahí nosotros ya estamos formándolo, ya estamos disciplinando, que a tal hora come, a tal hora se baña, a tal hora duerme, desde que nace. Correcto. ¿Qué recomendación le daría a los padres para que apliquen esto en los niños, ya sea castigo o disciplina? Bueno, yo pienso que el amor que los padres tienen hacia los hijos, nos conlleva a buscar la mejor forma de criarlos, ¿no? En este caso, consultar a profesionales de la salud mental especialmente. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos niños que a veces no quieren obedecer reglas, que no tienen miedo de nada ni de nadie? Hay muchas alternativas para poderlos ayudar
a tener sus límites en todas las cosas que hagan para que en el futuro no les afecte. Bueno, y con estas recomendaciones hemos concluido esta pequeña entrevista con la psicóloga profesional Nubia Torres, esperando que sea de su agrado y sumamente importante para su familia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy hablaremos con la abogada Cecilia Vargas, que nos va a dar a conocer los deberes que tienen los padres de prestar alimentos a sus hijos. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Bueno, primera pregunta, ¿qué responsabilidad tienen los padres en cuanto a los derechos a sus hijos? Bueno, recordemos, Jorge Eduardo, que el tema de prestar alimentos, el tema de ayudar a sus hijos es un tema connatural, parentofilial, o sea, que ya es por intuición propia de cada padre sobre la responsabilidad que tiene sobre sus hijos. Es así que en el artículo 2 del título 5 sobre los derechos a alimentos, vemos que el derecho a alimentos es tan natural como el derecho a la vida, derecho a una vida digna, y también subsanar las necesidades del alimentante, como por ejemplo en educación, en salud, en vestuario, en recreación, en medicina. Abarca todo eso. En un matrimonio, una relación de convivencia, surgiera una ruptura, ¿cómo queda la situación de los hijos? Así es, esos casos se dan frecuentemente en nuestra sociedad. Al existir esta ruptura matrimonial, siempre el padre que queda al cuidado de los hijos se ve en la necesidad de demandar a uno de los padres el que ha abandonado esencialmente el hogar, en algunos casos, porque en otros casos puede darse que los padres pueden seguir conviviendo, pueden estar juntos, pero también se puede plantear allí alguna demanda para que el padre pase los alimentos. Entonces, el padre del alimentante, el que pasa a ser alimentante, tiene que prestar lo que es los alimentos para el hijo. Ya, cuando el hijo que recibe una pensión alimenticia ya cumple su mayoría de edad, ¿es obligación aún del padre seguir prestándole alimentos? Así es, o sea, en algunos casos el alimentante que cumpliera ya la mayoría de edad, como en nuestro país la alcanzan a los 18 años, pero si él sigue estudiando sus estudios universitarios y no cuenta con los recursos para poder seguirse pagando estos estudios, el padre, el alimentante está en la obligación de seguirle otorgando estos alimentos, al igual a los discapacitados, al alimentante discapacitado no se le puede quitar estos alimentos, va de por largo prestarle estos alimentos. Correcto. ¿Hasta dónde un padre alimentante tiene la responsabilidad sobre el hijo alimentado? Eso ya por eso es innato, ¿no? Si el padre tiene esa responsabilidad, esa calidad moral, lo va a ayudar de por siempre, así él ya haya contraído nupcias, ya haya alcanzado mayoría de edad. El padre igual va a prestarle estos alimentos, pero legalmente es hasta los 18 años o hasta que el hijo no se emancipe. Usted, en este caso no se separe de la familia también. Exacto, no se case, no contraiga matrimonio el hijo, porque ya al contraer matrimonio ya rompe, se emancipa. Entonces, mostrando su certificado de matrimonio, ya el padre alimentante puede dejar de pasarle los alimentos. En caso de que los padres no cumplan con estas obligaciones, ¿cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias mayormente en nuestro sistema judicial tenemos el apremio personal, que es la prisión. Tenemos la prohibición de salida del país si no cumpliese con el pago de estas pensiones alimenticias, y también queda inhabilitado para obtener un puesto público, para ser garante, para todo esto queda inhabilitado. Correcto. Y con estas consecuencias, o podría decir sanciones, hemos terminado esta entrevista con la abogada Cecilia Vargas, que nos ha hablado precisamente de los deberes que tienen los padres de prestar alimentos a sus hijos. Muchas gracias.